Muy bien, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis tanto conectados como aquí presentes para el Shiur de hoy, Shiur de Perashat Hayez Sarah. Y hoy especialmente vamos a consagrar, a dedicar el Shiur para la elevación del alma de Mercedes Bat Rachel, que hoy comienza el día de su Najalá, ¿sí? Y que sean las palabras de Torah para la elevación de su alma. Bueno, Parashat Hayez Sarah es una parashá que, si yo preguntase de qué va a hablar Hayez Sarah, ¿de qué debería hablar? De la vida de Sarah. Pero no habla de la vida de Sarah, habla justamente de la muerte de Sarah y de la muerte de Abraham al final de la parashá. Bien. Y entonces nos plantea varias preguntas, ¿sí? O nos pone frente a varias preguntas que creo que valen la pena reflexionar sobre ellas. Primero el primer versículo de la parashá, es un versículo que mucha gente conoce, y dice, Vayuja y Sará, y fueron las vidas de Sará, o la vida de Sará, Mea Shana, 100 años, Esrim Shana, 20 años, 7 años, Sheba Shanim, Sheneja y Sará, los años de la vida de Sará. Bien, es muy conocido y se habrá escuchado muchas veces, más allá del comentario de Rashi. Rashi, ¿qué es lo que viene a decir? ¿Por qué se repite cada vez? Primero, ¿por qué te dice la edad de manera dividida? Es decir, 100, 20 y 7, y a cada vez repite la palabra Shana. Bien, entonces Rashi, vamos a traerlo para estar tranquilo que todo el mundo lo escuchó. Rashi dice, ¿no? ¿Por qué? Porque compara cada fase de la vida y dice, igual que era a los 20 años, perdón, a los 20 años era igual de bella que a los 7, a los 100 era igual de, no tenía transgresiones, igual que a los 20. Bien, entonces, bueno, es una forma de comparar las diferentes etapas de la vida, y por eso hacen hincapié en que tantos años y tantos años. Pero no nos vamos a centrar en eso, sino que nos vamos a centrar en otro problema que presenta el versículo. Eh, En realidad, si debería haber escrito cuánto vivió Sara, y quería hacerlo de esta manera, diciendo 127, debería haber dicho, Vayushen Sara, Mea Shana, Vesim Shana, Vesheva Shanim. Y fueran los días de Sara 100 años, 20 años, 7 años. La pregunta es, ¿por qué luego, después de decirnos esto, repite y dice los años de la vida de Sara? ¿Sí? Incluso a nivel gramatical en hebreo no tiene sentido. Muy bien. Ahora, el siguiente versículo que dice, Batamos Sara, murió Sara, en Kiriat Arba. En Kiriat Arba es el nombre de la ciudad de los cuatro. Y Hebrón, que es Hebrón, Beeres Kenan, en la tierra de Kenan. Vayabó Abraham, y vino Abraham, Lispot le Sara Belitkotá, para hacerle elegía por Sara y para llorar por ella. Pero no está escrito cuál fue ese sped. El sped es cuando alguien fallece, que se habla sobre su vida. ¿Sí? No está escrito cuál fue su sped, qué es lo que dijo, ¿sí? Y además, ¿por qué nos vienen a traer el detalle de que Kiriat Arba es Hebrón? Bien. La ciudad de Hebrón ya nos la habíamos encontrado anteriormente en la Torá, porque ahora necesita la Torá justamente puntualizar y decir que Kiriat Arba es la misma ciudad que Hebrón. Solamente vamos a poner ahora mismo el punto sobre un tema muy interesante, que es justamente el tema de Kiriat Arba. ¿Por qué te ríes? ¿Ya conoces lo que voy a decir? Ah. Kiriat Arba, bien, en principio, ¿por qué se llama así? Porque es una ciudad donde, según el Tanaj, según la Torá, vivieron o vivían cuatro gigantes. Talmai, Sheshai, sí, nos trae la Torá en Parashat Shelach Lecha, habla de los cuatro gigantes que vivían en Hebrón. Bien, pero en realidad, si miramos el comentario del Ora Haim Akadosh,
trae una explicación muy interesante, que dice Kiriat Arba, dice ¿eh? En honor de Sara, ¿sí? Por la Tzadeket, en realidad es como que 4 ciudades se unieron para venir a recibir a Sara, ¿sí? 4 ciudades que estaban dispersas se convirtieron en una que se llamaba Hebrón. Y por eso se llama Hebrón, porque Arba, el número 4, ¿qué representa? Los 4 puntos cardinales, la dispersión, ¿sí? Y Hebrón viene de la palabra Hibur, que es la unión. Bien, entonces, estas 4 ciudades que estaban dispersas, Kiriat Arba y Hebrón, son Hebrón porque se unieron todas en honor a que en ese lugar iba a estar enterrado Sara, la Tzadeket y en general todos los patriarcas. Muy bien, pero volvemos a nuestra pregunta inicial. Nuestra pregunta inicial es, ¿por qué dice Hayé Sara, la vida de Sara, y después dice los años de la vida de Sara? A fin de cuentas, si tú le preguntas a alguien, ¿cuántos años tienes? ¿Qué te va a decir? Tengo tantos años, ¿verdad? Pero no te voy a decir, me dedico. No, el 20 más tal ya lo explicamos. Ok, dijimos, ok, hay una enseñanza detrás de ello, pero no te voy a decir, mi vida es tal, ¿no? Entonces dice, y fue la vida de Sara, y te dicen los años que vivió Sara, y que todos los años fueron, ¿sí? Y después repite los años de la vida de Sara. Esa es nuestra pregunta inicial. ¿Bien? Tu pregunta es la edad, te dicen la edad, tu pregunta es cuéntame tu vida y te cuentan y dicen nací en no sé dónde y hice tal cosa. ¿Bien? Muy bien. Ahora, eh, entonces nos dice, muy interesante, dice, volviendo al tema para entender también, nuestra pregunta está relacionada con el hecho de que hemos dicho que Kiriat Arba es Hebrón. ¿Por qué? Hay una explicación que dice, porque a fin de cuentas, la Neshama de Sarah vino al mundo, ¿para qué? Para unir, para crear esta unión. ¿Sí? En el mundo, ¿qué es lo que nos pasa cuando venimos al mundo? Que nuestros intereses se dispersan por todo lo que nos rodea y Sara vino a unir y a traer el foco en lo que es realmente importante. Muy bien. Ahora, este tema es recurrente. El hecho de que dice los años de la vida y la vida. ¿Sí? ¿Cuándo lo vemos? Lo vemos al final de la parasha. Al final de la parasha muere Abraham. Y como dice, Vele Yemesh Eneja Abraham, y estos son los días de los años de la vida de Abraham, Asher Hai, que vivió, otra vez, ¿sí? Y dice, Meat Shana, Veshivim Shana, Vejameshani, 100 años, 70 años, 5 años. Hay, hay vida, ¿sabes? Hay ¿No? años que no vivimos. Esta es la pregunta. Bien, ¿sí? Meat Shana, dice Rashi nuevamente, Meat Shana, Veshivim Shana, Vejameshani, a los 100 era como a los 70 y a los 70 era como a los 5 sin ningún tipo de transgresión. Sara era 127. Porque es lo que vivió, ¿sí? O sea, vivió lo A que los 100 vivió. era como a los 20 y Abraham a los 100 era como a los 70. Ok, pero en diferentes aspectos. La cuestión aquí, la enseñanza, ¿cuál es? Que Rashi equipara las diferentes etapas de la vida. Uno vivió 175 y otro vivió 127. Muy bien, pero ¿qué vemos? Vemos un punto común. Un punto común que es que cuando algo queremos aprender del versículo acerca de la vida de esa persona, la Torah hace hincapié en que sus días de vida fueron su vida. ¿Bien? Llegamos al final de la parashá del todo. ¿Y de quién nos hablan? De la muerte de Ismael. Bien. Entonces dice, Ve'ele shene haye Ismael, y estos son los años de la vida de Ismael, Mea shana, 100 años, Ushloshim shana, y 30 años, Ve'sheva shanim, y 7 años. A priori pinta bien, Y después, ¿no? y después, venga. 137, O sea, la misma edad que tenía Abraham cuando murió Sara. puede ser. No he Sí, hecho sí, porque cálculo. tenía 10 años más y Abraham tenía, Sara tenía 127. Najón, muy bien, muy buen cálculo. ¿Qué pasó?
Muy bien. Y Ahora, murió. y dice, Vayivá, Vayamot, Vayasef el Amad. Y falleció y murió y retornó con su pueblo. O sea, no hay Shanim Bechaya. Vejai, Vejai. Muy bien. Entonces ahí Rashi no hace el comentario. No dice a los 100 como a los 30 y a los 30 como a los 7. ¿Bien? Entonces, ¿qué vas a decir? Ah, a lo mejor es que Rashi, pues, protexia, como se dice, ¿no? O sea, tiene favoritismo por Abraham y por Sara, Ismael, que es nuestro primo, pues, como que lo dijo, no, a este no le vamos a decir que es bueno y que... No, no, no. No es así, para nada, no es el caso. Está escrito. Porque está escrito, pero no hace el comentario, o sea, no, 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 el ¿sí? comentario que Entonces tú vimos podrías en pensar que Juan. decir, no, eso es porque en realidad Ismael no fue tzadik. Dice, no, no. Rashid dice en el lugar, Vaikva, falleció. Dice, lo nembra geviat, ela betzadikim. La expresión Vaikva vayamot, solamente la Torah la utiliza con quién? Con los que fueron tzadikim. Y así es como nos explican nuestros sabios que Ismael al final de sus días hizo teshuvah. ¿Cómo sabemos que Ismael hizo teshuvah? Porque cuando dicen que Abraham murió, dice, y lo enterraron. Bienvenidos, bienvenidos, adelante, por favor. Y lo enterraron Isaac e Ismael sus hijos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que Ismael dejó pasar por delante a Isaac a pesar de que era Ismael el mayor. Entonces de ahí entienden los sabios que al final de su vida Ismael hizo teshuvah. Y por eso la Torah se refiere a él como Vayikva. Vayikva es la muerte de los tzadikim. Pero eso no lo he entendido todo. ¿Cómo que lo dejó pasar? ¿A qué se refiere? O sea que cuando dice, y lo enterraron sus hijos Isaac e Ismael, ¿quién era mayor? Es verdad que se pronunció antes a Isaac siendo mayor Ismael. ¿Mejor? Entonces, ¿quién debería de haber dicho? Sus hijos Ismael e Isaac. Ismael dijo, no, yo entiendo que Isaac es el que tiene la herencia espiritual de Abraham primero. ¿En la Torah? Pero en el Pshat. Sí, en el Pshat. ¿Quieres que te lo busque? No, está bien, no, porque. No sé, a lo mejor No, porque tú, hoy en tú día, confías más que... Dale, dale, hoy en día el problema es que justamente dicen que o sea, niegan el hecho es verdad, de que es verdad. Isaac es el primero y la base del problema con Ismael Bueno, es que Isaac, dicen que hemos mentido y que el primero es Ismael. bueno, el primero es Ismael, Sí, pero que eso la no lo puedes herencia negar. espiritual es de la Ok, entonces eso ya es porque eso está escrito en la Torah y no en el Corán. Ok, sí, la Torah tiene es de origen divino y el Corán Habría que es... ver el Corán a ver qué pone en ese momento. El Corán no habla de la muerte de Abraham, Ah, no. no. ¿Cómo O, no? Si no creo, Ismael, ¿cómo no? no creo, no creo, no creo. No, No sabemos. no lo sé, bueno, lo Yo buscaremos. tampoco. Bueno, la cuestión es así. Es que hemos visto, en común, hemos visto que cuando habla de Sara dice la vida de Sara, los años de la vida de Sara. Cuando habla de Abraham, dice los años de Abraham que vivió. ¿Sí? Y cuando habla de Ismael, no lo menciona, a pesar de que en los tres casos divide las edades, la edad total, de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de dividir la edad no implica tzidkut, vamos a decir, ¿sí? Pero el hecho de que diga eh, la vida y los años de la vida es algo específico que hay en Abraham y Sara, pero que no hay en Ismael. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahora? ¿Sabes qué? Dicen nuestros sabios en el Tana de Beliau, es un midrash, dice, Kol echad ve'echad mi Israel hayav lomar, matai yagiu ma'asai le ma'aseh abotai. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuándo podrán compararse mis acciones con las acciones de Abraham, Isaac y Jacob? Ojalá algún día yo sea como Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? ¿Sabes qué, Javi? Nunca vas a ser como Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces no se puede referir a que vayas a ser como él. ¿A qué se está refiriendo realmente? Muy bien. Dice así, eh, dice el Rebbe de Kosk, dice, no significa que tú vayas a ser como Abraham, Isaac y Jacob. No hay posibilidad de que seas así. Sí, pero la persona tiene que aspirar a esto
a lo que se refiere la expresión años de vida, la vida. ¿Qué quiere decir? Que cada momento de tu vida sea significativo como toda tu vida. Es decir, toda su vida fue completa. La vivas. Todo lo que vivió en su vida, todos los años que vivió, son significativos en su vida. Bien, yo hace muchos años descubrí un cuento que os voy a pasar a leer, ¿sí? No me lo sé de memoria, pero por eso lo tengo aquí. Bien, y vais a entender a qué se refiere. ¿De acuerdo? Si me permitís, dice así. Un día, un buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir, a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada, perdón. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como el azar entre los árboles. Dejó que sus ojos fueran los ojos de un buscador. Quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Adebul Tare vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió al darse cuenta de que esas piedras no eran una simple piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Lamar Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Ese hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto, fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, lo que ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo: Pero usted, serénese, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le voy a contar. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando de mi cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que un niño disfruta inmensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, a la izquierda, qué lo fue, perdón, qué fue lo disfrutado, y a la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella, cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla, 1 semana, 2, 3 semanas y media, y después la emoción del primer beso, cuánto duró, el minuto y medio del beso, 2 días, 1 semana, y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, el casamiento de los amigos y el viaje más deseado, el encuentro con el hermano que vuelve de un lejano país. ¿Cuánto duró disfrutar de estas sensaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien fallece, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es justamente lo que nos está diciendo la Torá. Dice, estos fueron los años de la vida de Sará y esa fue la vida de Sará. ¿Qué quiere decir? Que todos sus años de vida, 100 años, 20 años, 100 años, todos ellos, cada uno de esos minutos, fueron momentos que tuvieron un provecho para ella. Lo mismo ocurre con Abraham.
Lo mismo ocurre con Rivka, lo mismo ocurre con Isaac, lo mismo ocurre con Jacob. Todos, Con Jacob discrepo, Rafa. bueno, ya veremos, ya llegaremos a Jacob. ¿Sí? Él se quejó. Perdóneme, con todo No, el respeto. pero vas a entender por qué lo digo. Lo vas a Sí, entender. pero durante mucho tiempo Jacob estuvo sin su hijo Yosef, José, ¿Najón? y ahí estuvo como... Muy bien, pero vas a entender al final, espero, por qué lo digo. ¿Sí? Entonces, lo de 100 años, 20 años y 7 años es el tiempo que Sara ha disfrutado de su vida. Entonces, hay dos cosas. Una cosa es que la Torah presenta los años como 127, que también lo hace con Abraham y con Ismael. ¿Por qué? Porque con Abraham y con Sarah equipara las diferentes etapas de la vida, pero el hecho de que repite, estos fueron los años de la vida y esta es la vida de, quiere decir que todos esos años los vivió plenamente. Bien, son dos cosas. ¿Sí? El primero, de por qué puso 127, es la explicación conocida de Rashi, que equipara. La segunda, que es nuestra pregunta, es por qué dice, esta es la vida y estos son los años de la vida. ¿Bien? Muy bien. Tengo una pregunta, Rafa, porque el otro día estaba leyendo que esta separación en Sara está hablando de dos cualidades, que era la belleza y la pureza. Y en el caso de Abraham, las separaciones, ¿a qué cualidades se está refiriendo con Abraham? Tengo que ver el Rashi. Tengo que ver el Rashi. Luego lo miramos si quieres. ¿De qué separación? 127. Habla que Sí. A los 20 era tan bella como a los 7 y a los 100 era tan, con respecto a las transgresiones, como a los 20. ¿Sí? Pureza de sus acciones, quiere decir. Sí, muy bien. O sea, limpia de pecado. Sí, sin pecado. No, ese es otro. Ese es en otro. Pecado, que no hablemos Muy bien. ahora. Muy bien. Entonces, a veces se me cruzan los. No hay Perdón, mi problema. pregunta fue... No, está bien, está bien. Fijaos que es justamente lo que cuenta la historia, que ya hemos contado alguna vez. Pues, no sé si os acordáis de Eliezer Ben Dordaya. Era una persona que toda su vida se había dedicado a transgredir y a buscar el placer con mujeres, etcétera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó a visitar a una mujer que tuvo que viajar 7 días y atravesar 7 arroyos y pasar por 7 montañas y todo el esfuerzo que hizo, le dijo esta mujer, le dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a tener parte en el mundo venidero. Y eso le quebró. Dijo, ¿cómo es posible que ella me diga que no tengo posibilidad de hacerte Teshuvah? Y entonces buscó la forma de hacerte Teshuvah. Y entonces, hasta que se dio cuenta que todo dependía de él, y se puso a llorar hasta que su alma abandonó su cuerpo y salió una voz celestial. Dijo, Rabbi Eliezer Ben Dordá ya tiene parte en el mundo venidero. Bien, sobre eso, eh, eh, Rabbi Udán así dice, ¿cómo es posible? Hay gente que toda su vida se esfuerza por adquirir su mundo venidero y hay gente que en un solo instante adquiere el mundo venidero. ¿Y qué le molesta a Rabbi? O sea, tú eres Rabbi Udán así, ¿sí? ¿Qué te está molestando? Ok, Hashem sabe lo que hace, ¿no? Dice, no, no, no se está quejando, no se está quejando. Está diciendo, ¿sabes qué? La vida de una persona puede ser un solo instante. Un solo instante en la vida de la persona vale la pena, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestro desafío es saber cómo hacer que nuestra vida se conecte a ese instante y que ese instante sea significativo. Ese es el mensaje ¿sí? Fijaos, la Torah, nuestra parasha continúa. Perdón. ¿Por qué? Porque al principio se llamaba Eliezer Ben Dordaya y ahora le llaman Rabí, ¿sí? Y todo el mundo entiende que dice, ahora es que es Rabí. No, no, ¿qué es Rabí? Rabí, dicen nuestros sabios del lenguaje, de crecer y seguir aumentando, ¿sí? Por eso Rabí Meir es Rabí Meir. ¿Qué es Rabí Meir? Que aumenta y hace crecer la luz, por ejemplo. Rabí Shimon aumenta y hace crecer la escucha, que Dios nos escucha. En toda la vida de Rabbi Shimon nunca apareció el arco iris porque por su mérito Dios nunca se enfadó hasta el punto de querer destruir. Eso es Rabí, ¿sí? Entonces, hay un instante en la vida en la cual te hace Rabí, te hace que tu acción haga que se multiplique, que siga creciendo algo. ¿Bien?
para Rabbi Meir, para Rabbi Shimon, eso siempre fue la constante de su vida. ¿Sí? Rabbi Yehudá, Yehudá que es de Todá, de agradecimiento. Bien, muy bien. Ahora, dice así, eh, después de Akedat Yitzhak, después del final de nuestra parashá, Abraham sabemos qué es lo que está haciendo. Está adquiriendo Merata Machpelah. Muy bien. ¿Qué está haciendo Isaac? Él no, su padre manda a buscar la novia. Muy bien. Isaac dice, Isaac va a mi bo ver la Jai Roi. Isaac está volviendo del lugar llamado Beer la Jai Roi. El pozo de la Jai Roi. ¿Sí? Lejai es de las lágrimas. ¿Por qué? Porque en ese lugar llamado Beer la Jai Roi, es el lugar donde Agar, años antes, cuando estaba embarazada de Ismael, lloró. ¿Por qué? Porque Sara la echó de casa. ¿Sí? Muy bien. Y después dice, Vayetze Isaac Grasuach Basadelif Noterev. Salió Isaac a conversar en el campo en la tarde y de ahí aprendemos sobre la tefilá de Minja. Bien. Ahora, dice, ¿cuál es la fuerza que él recibe de la que da Isaac? Dice aquí el comentario. Dice que él va y puede volver de ver la Jairoi. ¿Sí? Es, eh, perdón, ¿cuál es el momento en el cual se llamó ese lugar así? Después de que Sará, a fin de cuentas, estamos hablando de la vida de Sará, ¿no? Echó a Agar y Agar lloró por su hijo. No, no, pero no es cuando estaba embarazada, sino después, cuando ya había nacido Isaac. ¿Sí? Cuando le echaron de verdad, Cuando le echaron de verdad. que el niño tenía 13 años. Y dice, y ella, ¿qué pidió la madre? Dice, Aleré bemota yaled, que no pueda ver yo la muerte del niño, porque el niño estaba enfermo, le dejó detrás de los arbustos, ¿sí? Ver la Jairoi, ¿sí? Yesh Jai Haolamim, Sheu Roe, Be el Bonam Shel Alubim. Es decir, ver la Jai, ¿qué quiere decir? El pozo del que es viviente. Jai, la Jai Roi. Al que vive, hay alguien que lo ve. ¿Quién es el que lo ve? Akadosh Baruj Hu. Ve el sufrimiento de los que están en destreza y entonces ahí me dio el pozo para que el niño no muera. Bien, pero nuevamente, ¿qué tenemos aquí? Jai, tenemos la vida, ¿sí? Es decir, que todo a lo mejor el punto en el cual vivió Ismael y en el punto en el cual vivió Agar es para ese momento en el cual reconocieron y se dieron cuenta de que la vida procede de Hashem y entonces Agar se dirigió a Kadosh Baruj Hu. Otro concepto, con el concepto de Hayé Sará, porque a fin de cuentas la parashá se llama la vida de Sará y hemos dicho que los años de la vida de Sará y dijimos que todos son años válidos, ¿sí? Entonces, pero la parashá a fin de cuentas no nos habla de la vida de Sará. ¿De qué nos habla? Nos habla de, del casamiento, nos habla del entierro, nos habla de... Sí, pero no, en realidad no nos habla de vida de Sará, aparentemente. Entonces, dice así, eh, nos habla en realidad del ciclo de la vida, ¿sí? Incluso nos habla de una parte que a lo mejor no querríamos tener en el álbum familiar, ¿no? Cuando después de la muerte de Sara, ¿qué es lo que hace Abraham? Se casa con Keturah, que es Agar nuevamente, ¿bien? Y tiene hijos, ¿sí? Y, Esta tabla de la vida. pero fíjate, pero no es, o sea, no es muy bonito, ¿no? O sea, Hayé Sara, la vida de Sara, ¿cuánto le costó a Sara tener hijos? 90 años, ¿sí? Y Abraham se casa de nuevo con Keturah y empieza a tener hijos y los hijos de las concubinas y empieza, ¿sí? No es muy agradable para Sara, ¿sí? En la parashá que habla de la vida de Sara, que justamente te hablan de que Abraham se casó con otra mujer después y que empezó a tener hijos a porrón. Es verdad. Abba Mungoim, el padre de una multitud de naciones, ¿sí? Pero como que pone un poco en evidencia a Sara.
Bueno, ¿no te parece? Ok, A mí sí, si hubiera estado viva Sara no me hubiera gustado. No, Sara es la primera a haber dado Agar a su marido. muy bien, justamente. Eso es lo que está diciendo. A fin de cuentas, Por responsabilidad suya. a fin de cuentas, Sí, ¿sabes qué? pero una cosa es hacerlo y otra cosa es después secundarlo. Pero no solamente eso. No, Sara tiene razón. Ya. ¿Sí? Es una constante, o sea, siempre. Lo dice la Torah, no te puedes escapar de ello. Y está grabado. No me refería a ti, me refería... No, también me refería a ti. Es una constante, ¿sí? Es decir, cuando Sara le dice a Abraham, toma a Agar, mi sirvienta, para tener un hijo, es en mi lugar. Está claro. Quiere decir que es mi hijo. Lo que nazca es hijo de Sara. Bien. Quien se encarga del crecimiento de Ismael hasta que lo echa es Sara. O sea, es hijo de Sara, entre comillas, considerado. Bien. La cuestión es así. La cuestión es así. Muy bien. Ok. Sí, pero si hubiera sido así, ¿por qué se despreciaban mutuamente? Vamos a ver. Porque esto existía. O sea, tanto en la relación de Sara a Agar como Agar a Sara, había desprecio en ambos. Vamos a llegar a ese punto. Ambas direcciones. Fíjate que vamos a llegar a ese punto. Dice así. Es verdad. Cuando Sara le pide a Abraham que eche a Ismael y a Agar de casa, fijaos que nosotros tenemos Avot y tenemos Imaot. Tenemos patriarcas y tenemos matriarcas. ¿Verdad? Tenemos a Abraham y tenemos a Sara. Los dos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los dos? Revelar a Kadosh Baruj Hu en el mundo. ¿Bien? Abraham, podríamos decir, es el ministro de Asuntos Exteriores. Coge y, ¿sí? Hacia afuera, qué va a decir la gente? ¿Qué? Sara es la ministra del Interior. ¿Sí? ¿Te gustó esta? Me encanta. ¿Sí? Por eso Abraham a Hashem que le dice, Lu Ismael y Giele Faneja, por favor que Ismael también lo tengas en cuenta. Ministro de Exteriores. ¿Sí? Es decir, cuando Sara le dice, mira, Ismael no puede estar aquí. Es lo que hace el ministro de Interior. Echa a los que tiene que echar. ¿Sí? Ismael no puede estar aquí. Y entonces le dice a Abraham, por favor, pero ten en cuenta Ismael, le dice a Dios. ¿Sí? ¿Y qué le dice Dios? Escucha, Sara. ¿Sí? Para Abraham es difícil. ¿Por qué? Porque, fijaos, explican nuestros sabios en la Tosefta. La Tosefta es como la Mishnah, pero donde se reúnen las Beraitot, donde se reúnen las Mishnayot no oficiales, en el Tratado de Sota. Cuando Abraham le dice a Sara, Sara le dice a Abraham, echa a Agar con Ismael, y dice, Vatomer Sara le Abraham, jamasí aleja. Es decir, mi humillación es por tu culpa. ¿Sí? Anojina tati shifhati, yo te di a mi sirvienta para que esté junto a ti. Patere Kiarata, y ahora vio ella que se quedó embarazada. Baikal, Benea, y yo me voy. ¿Eh? Culpa de Abraham. Es lo que le está diciendo, espera. ¿Sí? Sara le recrimina a Abraham. Como que no le dio su lugar. Ahora, el hecho de que tú embarazaste a Agar, Baikal, Benea, yo me volví ligera a sus ojos. ¿Por qué? Porque Agar, ¿qué es lo que le dice a Sara? Mira, yo me quedé embarazada, tú no puedes. Sí. Espera, está bien. Estamos llegando al punto. ¿Qué le dice Sara? Yishpot Hashem beni ubeneja. Que juzgue Dios entre ti y entre mí. Ese punto me encanta. Es que me encanta. Porque cuando uno llama a la justicia divina, es como, tú quieres que sea realmente Vamos a empezar justo. por ti. Vamos a empezar por Muy ti. bien. Y ahí vamos. Es buenísimo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero espera, ¿le está llamando a la justicia divina realmente?
¿Tú crees que es así? Es decir, Din Shamaim, que del Shamaim juzguen esto. Entonces, viene la Tosefta y nos dice así. En realidad, ¿cuál es? Dice, Yishpot Hashem ben Yoveneja, y sobre ese dice, Garesh Ama Azot. Después viene y dice, expulsa a esta sirvienta y a su hijo, o sea, esto es mucho después, ¿sí? Nos enseña que Sarai Menú veía que Ismael, ¿sí? Tenía indicaciones de que a su hijo Isaac le iba a tratar mal, iba a poner en peligro su vida, iba a poner en peligro la espiritualidad de la casa de Abraham. Bien. Entonces, ¿qué le dice Abraham? Cuenta así la Tosefta, dice, pero espérate, Agar era egipcia, ¿no? La trajimos a casa, la convertimos, tuvo un hijo y ahora la vas a echar. De aquí va a salir Hilul Hashem. El nombre de Dios va a estar profanado, porque nosotros, ¿cuál es nuestro lema? ¿Sí? Todo el mundo es bienvenido a la casa de Abraham, y después en la casa de Abraham todo el mundo conoce a Dios, y el que quiere conocer a Dios después se acerca a Dios. ¿Esto es el judaísmo? ¿Trae a las personas para después echarlas y despreciarlas? Esa es la preocupación de Abraham. Lu Ishmael y Lefaneja. Le dice Sara, ¿sabes qué? ¿Tú te preocupas porque haya Hilul Hashem así, hacia afuera? Yo me preocupo que si Ismael sigue creciendo aquí, va a haber Hilul Hashem, porque Isaac no va a poder ser Isaac. Yishpot Hashem ben Yehubenech. Que Dios juzgue. ¿Cuál es el Hilul Hashem? ¿O el tuyo o el mío? Y entonces, ¿qué le dice Hashem? Haz caso de eso. Todo lo que te diga Sara, escúchala. Es más Hilul Hashem que Isaac no pueda llegar a ser Isaac que lo que diga la gente porque echaste a Ismael. Entonces, ¿cuál fue la vida de Sara? ¿Cuál fue la vida de Sara? Esta es la vida de Sara. Por eso la persona nos habla de esto. Esta fue la vida de Sara. Su vida, Hayu, Shata, Megadele de Isaac, es que tú puedas hacer crecer a Isaac y que eches a Ismael de delante de él. Y justamente entonces, cuando Isaac ya pudo ser Isaac, llegó a ser Isaac, llegó a la Kedah y se desarrolló en todo lo que es el atributo de Isaac, entonces, ¿qué hace Isaac al final de su vida? Se va a buscar a Ketura, se va a buscar a Agar, le dice, ven, vuelve, cásate con mi padre. Y se va a buscar a Ismael. Y entonces Isaac está listo para hacer ¿qué? Que Ismael haga Teshuvah. Vaigvá Vayamot. Y falleció y murió, como los tzadikim. Hay dos parashiot en la Torá que se llaman la vida, Vaihi, o sea, la parashá de Vaihi y la parashá de Hayesara. Una habla de los patriarcas y una habla de las matriarcas. Vaihi es la muerte de Jacob. ¿Sí? ¿Qué habla de la muerte de Jacob? Como Jacob bendice a sus hijos, como les va a revelar el final. Muy bien. ¿De qué habla la vida de Sara? Las matriarcas, ¿cuál es su momento? ¿Cómo hacen que su vida sea significativa? Preocupándose de que el pueblo de Israel siga siendo pueblo de Israel. ¿Escuchaste? No, así. Repetimos. No, te lo perdiste. Mira el video de YouTube y haz like. Hay dos parashiot en la Torá con la palabra vida. Vaihi y Hayesara. Una es la característica de lo que es la vida de los patriarcas y otra es la característica de lo que es la vida de las matriarcas. Vaihi, Jacob es la bendición, ¿sí? La transmisión de esa bendición, pero la vida de Sará, lo que es la vida de las matriarcas, es saber hacer que el pueblo de Israel siga siendo pueblo de Israel. ¿A través de qué? De las acciones como la que hizo Sara. O sea que Sara está enseñando que si quieres desarrollar tu potencial, si hay gente tóxica, le tienes que alejar. ¿Mejor? Que el judaísmo no muere. Es decir, tú puedes querer ser Abraham y equivocarte y acabar siendo Papus, el romano.
¿sí? A no ser que tengas a Sara al lado, que te saque todo aquello que te va a impedir ser quien tienes que ser como judío. Hayesara es la posibilidad de, eh, de poder crear una unión entre nosotros y lo que es la eternidad del pueblo de Israel, lo que es la eternidad de Isaac. Traer al pueblo de Israel a Rivka, que también Rivka es la que puede hacer que después de Isaac le dé la verajá a Jacob y no se la dé a Esau. Hace repetición, que eso me parece. ¿Sí? Sará, perdón, la vida de Sará es que tú puedas unirte con lo que es la eternidad de Israel. ¿Bien? Para que Isaac se pueda unir con esa eternidad, siendo Isaac. Y que Isaac después se pueda casar con Rivka. Porque Rivka, ¿quién es? La que llegado el momento, cambia y le dice a su hijo Jacob, oye, voy a coger tú la verajá, que si no se la va a dar a Esau. Y la verajá espiritual del pueblo de Abraham pasa a Jacob y no pasa a Esau. ¿Gracias a qué? A Rivka. O sea, que son más duras. Pero también ven cosas que ellos no ven. Mejor. Son más duras, están más en el deal, porque toman decisiones que son muy Tanto fuertes. Sarah como Rivka están dispuestas a recibir todos los juicios externos de qué van a decir, de cómo actuó, Totalmente. ¿sí? Porque lo que en realidad eh, va a salir de ello es lo que va a mantener vivo al pueblo de Israel. Bien, eso es lo que dijimos, exterior o interior, ¿sí? Kimashe Behemet, Hendo Agot, lo que realmente ellas se preocupan, Shelo Yiyeh Hilul Hashem, es que no haya Hilul Hashem. Es decir, que el pueblo de Israel no llegue a ser pueblo de Israel, es un Hilul Hashem. Si el pueblo de Israel acaba siendo el romano, ¿Qué significa Hilul Hashem? profanación del nombre de Dios. ¿Sí? Es decir, que Ismael, o el impacto de Ismael, o el impacto de Esab, o el impacto de lo que es el mundo exterior, impacte sobre el Isaac, sobre el pueblo de Israel, sobre Isaac, sobre Jacob. Esa es la vida de Sara. Y cada momento, cada instante, cada acción de la vida de Sara cuenta. Y por eso, Shene Hayesara, Shene Hayesara. La vida de Sara fueron todos sus años de vida. Y eso es lo que pondría en la piedra del cuento. 100 años, 20 años y 7 años fueron los 127 años significativos y plenos de la vida de Sara, Sara está, es ministro. del interior. Ya lo dije. No, pero en su nombre mismo, o sea, como que marca la estatura como memshalti, como del gobierno. Y cuando estás en gobierno siempre tomas decisiones que agradan a la gente. Mejor, las decisiones difíciles. Esa es nuestra parashá, que tengamos el mérito también nosotros de cada instante, vivirlo plenamente y que sea realmente un instante en el que nos conectamos a ese momento en el que nuestras acciones son muchas y muy numerosas y siempre crecen y crecen. Que el shiur, como dijimos, está dedicado a la memoria y a la elevación del alma de Mercedes Bat Rachel, de Enish Matat Rabbi Zorahayim. Amén. Shabbat Shalom para todos. Paramos el vídeo.